Bueno, yo ahora voy a pedir un fuerte aplauso para Ney Naif, que es el siguiente ponente. Por favor, Ney, vente para aquí conmigo, Ney. Uy, Ney cuenta con su club de fans, que hay gente aquí que, bueno, como nos descuidemos, nos tiran algo al escenario. Bienvenido, Ney. Adelante, guapísimo. Toma asiento. Bueno, para aquellos que quizás, si hay alguien aquí que no conozca a Ney, pero yo os lo presento por si acaso. Ney hace más de 40 años que se dedica al tarot, ha escrito más de 18 libros, varios de ellos los podéis encontrar y son imprescindibles en vuestra biblioteca brujeril. Ahora vi aquí alguna alumna que me los enseñaba y me decía, Lili, que lo recomendaste en una clase y ya me lo han firmado. Si tenéis alguno de los libros de Ney podéis pedirle que os lo firme. Además, él es el organizador de los congresos en Brasil y Portugal y por lo tanto lo vamos a poner a trabajar. Necesitamos un congreso presencial en Brasil. El año que viene, sí, por supuesto, el año que viene. Ya tenéis excusa, es que tengo que profesionalizarme, me voy a Brasil. En esta conferencia... Sí, vámonos. En esta conferencia, Ney nos va a hablar de lo que hay más allá del significado de cada una de las cartas, nos va a hablar de lo que las conecta, de su conexión simbólica, numérica, incluso secuencial, para ayudarnos a profundizar en nuestras lecturas. Por tanto, yo no me alargo más, voy a pedir un fuerte aplauso para que Ney empiece su exposición. Muchas gracias. Vámonos. Buenos días, Barcelona. Estoy muy feliz de estar acá entre vosotros. Cuando damos clase, enseñamos, mientras con los consultantes ayudamos. Pero en un congreso compartimos semillas de sabidurías y de saberes, nuevos caminos de estudios y enseñanzas. Conocemos personas y fortalecemos las amistades. Todos nosotros somos iguales en este recinto y estamos reunidos por amor al tarot. Si hay un cumbre para el desarrollo del tarot, este cumbre se llama Congreso. Y también la Red Internacional de Congreso es el cumbre del tarot. Hablo un poquito de español, hablo portugués, soy desde Brasil. Hablo un poquito de español para que vosotros puedan comprenderme en su lengua y con la certeza de que voy a decir. También voy a leer porque para no hacer ningún lío. ¿Sí? Esta ponencia puede ser considerada la continuación de la de partí en el 7º Congreso, cuando expliqué y critiqué las diferencias de las barajas, su contenido simbólico y hermético. ¿Quién de ustedes estuvo en mi ponencia en 2018 cuando hubo en Madrid? Levante la mano, por favor. Sí, perfecto, sí. Quien no estuvo allá puede ver esta ponencia en la red de congreso, en los sitios del congreso, ¿sí? Hoy profundaremos aquellos conceptos con una mirada más macrocósmica, agregando valores de la vida humana en su encadenamiento arcana. Esses conhecimentos sirven para valorizar y conmensurar la potencia de predicción de cada carta y las tiradas. Por ejemplo, déjame. Habemos. Vamos aos flujos de predicción. Sí. Esta ponencia es basada en una visión contemporánea del tarot, basada en las obras de Oswald Wirth, Gerard Dancose, conocido como Papus, y Piotr Uspensky, un gran ruso. Sí. Por ejemplo, si una tirada de 3 cartas, pasado, presente y futuro, sale la secuencia Sol, Torre, Mago. Diríamos que había mucha prosperidad o felicidad en el pasado, teniendo el presente cambios espinosos y apuntando nuevos caminos en el futuro. Pero ya elucubraron que al principiar con el Sol, una tirada,
y terminar con el mago, existe una disminución de poder personal o de la prosperidad, que empezará todo de nuevo y que no habrá tanto desarrollo que se tiene ilusión. Pero si la posición del mago fuera el mundo, ¿habría prosperidad? ¿Habría mejorías? ¿Estarían garantizadas la felicidad? Para entender esas cuestiones, fíjense en mis palabras. Empecemos. Los ocultistas del siglo XIX, después de siglos de enseñanza del tarot predictivo, empezaron a construir posibles correspondencias con la cábala y la magia ceremonial, trayendo el tarot para el mundo hermético, para las ideas del ocultista Eliphas Levi, de Francia, y del ocultista inglés MacGregor Matters. Muchas fraternidades y sociedades secretas empezaron a utilizar esses conceptos, instaurando la era del tarot esotérico en oposición al tarot predictivo. Piensen en eso. Essa distinção foi natural e puntual no século XIX. Escuchen, no século XIX, pues no había el conocimiento de la psicología, de los conceptos arquetípicos, de la migración simbólica o de la libertad espiritual. Había pocos libros de tarot, unos 10, pero hoy tenemos más de 5.000 títulos en el mundo. No voy a escudriñar aquellos libros herméticos del tarot porque fueron escritos para la generación de un siglo antepasado. Sus ideas son históricas, no más enseñanzas. Deben servir de bases, no más de verdades absolutas. En verdad, no há mais sociedades secretas, solo discretas. Podemos dizer, a falta de pan, buenas son tortas. Muy bien. Por eso paren, frenen de exponer que el tarot sirve para eso o para aquello. Con el tarot podemos todo, ni uno ni otro. Podemos buscar nuestro maestro interior, la espiritualidad, la terapia, la magia, o quizá consejos para un enlace afectivo o muchas travesuras por esa noche en Barcelona. Sin embargo, cada uno le gusta uno u otro. Solamente eso. Tarot es tarot. Sirve al profano y al sagrado. Igualmente, al final del siglo XIX, hubo dos ocultistas que desarrollaron conceptos allá de la cábala o de la predicción. A saber, el filósofo Pieter Ouspensky, el ruso y ocultista, escribe el tarot con pensamientos pitagóricos mezclados de conceptos psicológicos y no más herméticos. Sin embargo, el ocultista suizo Oswald Wirth fue lo que más escribió sobre las estructuras metafísicas de los arcanos, estrechando el autoconocimiento, y empezó aquí con el Oswald Wirth y se alejando de la cábala. ¿Quién de ustedes podría hablar, sin pensar, el significado de la vía solar, qué es la orden dórica o qué es la orden jónica? Tal vez conozcan lo que sea Yang, Yin, racional, intuitivo, pero ¿qué es Rohima, Nessa, Netzet y todos los caminos de la cábala? Es importante en los estudios del tarot que no haya diálogos de besugos. Desde la década de 1990, agregué valores contemporáneos a los arcanos para que el tarotista que no tenga conocimiento hermético u ocultista pueda comprender el tarot, su estructura y arcanos. Así es sencillo la estructura. La vía solar es el poder personal y la vía lunar es la ley de causa y efecto. Ellos, Ouspensky y Wirth, lanzaron una definición muy importante basada en la ley de la correspondencia. Los arcanos mayores son el macrocosmo
y los arcanos menores son el microcosmo, convirtiendo ese lenguaje para nuestros días, decir que los mayores son los creadores, las ideas, el mapa de la vida, y los menores son el propósito, las construcciones, los resultados, las situaciones que vivimos todos los días. Cuando uno señala que el tarot es un libro, tal vez se le olvide que los arcanos son sus hojas. Cuando un tarotista lee un arcano, quizá no se recuerda en cuál parte del tarot esa misma carta se encuentra. Es muy importante eso, entender la parte que se encuentra la carta en toda la estructura del tarot. ¿Sería esta parte la fracción del principio, del medio o de la conclusión? El arcano apunta a la trayectoria. El arcano apunta a la trayectoria siempre, como si fuera un flujo predictivo imposible de ser transmutado o retrocedido. Si el arcano asienta el libre albedrío, como el mago, por ejemplo, no quieren que el destino les ayude. Estamos en el principio. Si el arcano revela la metamorfosis como la torre, no podemos mantener la misma situación. Los arcanos no son hojas al tum-tum, perdidas en el viento. Están relacionadas y siguen como un cuento de hadas o de terror. Son como espejo de la vida, sea buena o mala. En la estructura general del tarot, todos ustedes están al tanto que son 78 cartas. No obstante, es importante acercarse que no son aleatorias, nunca, sino una perfecta cadena que refleja la vida. Los arcanos mayores son una sucesión en modo circular, porque son el macrocosmo. Empezando por el mago, terminando en el mundo, tiene el loco como un eslabón entre pasado y el futuro. Ya los arcanos menores son manifestaciones del arcano mayor, estando en modo lineal, empezando por la corte, terminando en los numerados, teniendo los palos como acciones material, mental, sentimental y espiritual. La disposición que les presento es basada en los conceptos de Ouspensky y Birth, con una mirada actual para el siglo XXI, para nuestro tiempo. He enseñado esos conceptos desde 1993 y los publiqué en mi libro, Tarot, Simbología y Ocultismo, en 2001. La idea es exponer un diagrama de la vida, con todas sus variaciones de aciertos y errores, ganancias y pérdidas, avance y retroceso, estampado en las cartas del tarot. Ella contiene 6 caminos distintos en los arcanos mayores y todos se manifiestan en los arcanos menores. Les recordando que hay 3 estructuras de barajas. Una original, basada en los símbolos del tarot de Marsella, y 2 híbridas, basadas en los símbolos del tarot de Arthur Waite o del de Aleister Crowley. De ellas afloran muchas barajas, siendo miles de colección, pero muy pocas con simbología correcta para que podamos leer. Para lectura predictiva, terapéutica, meditativa o brujería. Esta ponencia, aunque pueda ser alcanzada por todos los tarotistas, sus contenidos serán mejor asimilados con una mirada clásica de ordenación original del tarot de Marsella. Hoy hablaremos solamente de los caminos en los arcanos mayores, siendo que el flujo de predicción se dará por un grupo de cartas y por su secuencia numérica. Empecemos por el primer grupo, Camino de la Voluntad. Las cartas de 1 a 5 representan la visión personal, lo que se piensa y aquello lo cual tenemos ganas, jamás lo que el otro pondera o anhela, sino a nós mismos. En esa etapa nunca se consideran los reveses. El análisis se da bajo la óptica personal. Yo puedo y controlo todo en mi vida. Esas cartas simbolizan exclusivamente la voluntad humana, jamás el lado o el destino, pues no todo está escrito para suceder e innumerables veces construimos la vida sin la interferencia de nadie. En el camino de la voluntad,
todos los arcanos aluden a una infinidad de posibilidades, pero no hay garantía de una elaboración inmediata. La voluntad siempre dependerá de las propias actitudes. No basta querer, se debe luchar. Hoy escuchamos mucho eso, en la ponencia de nuestra maestra. Aquí se apetece, anhela, ordena, maneja, se planea al gusto, creando códigos y órdenes, ya sean personales, morales o jurídicas. La mayor parte de los consultantes cree que todo está por el destino. No siempre lo está, ya sabemos. Es interesante notar que cuando algo nos interesa, indicamos el destino como agente constructor y otras veces gritamos por nuestro libre albedrío. Está bien, en la vida existen los dos, pero en el camino de la voluntad, con estos arcanos, solo hay uno, el deseo personal totalmente libre para ir y venir, en el que no hay obstáculos además de aquellos producidos por nosotros mismos. Por ejemplo, es incorrecto leer esas cartas como si hubieran fuerzas kármicas o protección espiritual en la situación. Sin embargo, esa mirada no es menosprecio, sino un aviso de que todos se encuentran en las propias manos, sea por los planeamientos o los deseos. Cierta vez tuve una consultante, me dijo que estaba coqueteando con su alma gemela, que sentía estar delante de su grandioso amor, sentía un calor muy grande. Y bien, está bien, vamos a ver si es su amor kármico de este reto. Bien, al sacar una carta para ese flirteo, los dos, aquí está, salió la emperatriz. Ahí esa una carta para los dos, la emperatriz, muy bien. Esta aquí es una carta para somente para ella, y salió el emperador. Sepa, dije a ella, las dos cartas están en el camino de la voluntad, el camino del libre albedrío. Sepa, dije a ella, que no es karma o destino, sino una fuerte atracción o el nacer de un amor natural. ¿Por qué no? No está escrito en las estrellas que debía quedarse para todo siempre con tal persona. No hay obstáculos para empezar esa relación. Todavía está en sus manos la dirección. Pero no le gustó lo que había dicho. Quería que fuera su alma gemela. Además, es cierto, es verdad. Siempre queremos la alma gemela, ¿sí? Además, aplicando el flujo de predicción que se apunta en los arcanos subsecuentes en las otras estructuras o en la secuencia de las cartas, llevé en cuenta que habría algún revés adelante. Al final, cuando aspiramos a algo, tenemos que desarrollar muchas etapas y acuerdos con otras personas o situaciones para que se llegue al éxito. Continuemos con los caminos, después hablaré un poquito más de ese flirteo. Vamos al camino del libre albedrío. Los arcanos del mago al papa se cambian, se mueven hacia el arcano enamorado, diciendo cuál es la mejor manera de proseguir con los objetivos. Cuando realizar el anhelo de la voluntad, la elección determinará un resultado irreversible. Aquí nos encontramos todo el tiempo, vivimos diariamente ese arcano del libre albedrío. Ya nos despertamos eligiendo qué ponernos, cuáles compromisos podemos cumplir, a dónde vamos. Todavía trae resultados positivos o negativos. ¿Cuántas veces deseamos apasionadamente alguna cosa y después de adquirirla nos decepcionamos? Y ya en otras ni damos mucho valor, sino que todo termina en algo fantástico. Observe que en la vida solamente hay dos posibilidades, correcto o equivocado, verdadero o falso, ganar o perder. Ninguna persona posee un matrimonio o un trabajo por la mitad. Se tiene todo o no se tiene nada. Esa es la verdad de la vida. Fíjense, aquí tenemos en el camino del libre albedrío
en estas primeras 6 cartas, el ápice de la vida. Nadie impide de nadie. No es el peligro, pues eso es el peligro, ¿sí? Pues a partir del camino del libre albedrío, basado en el camino de la voluntad, saldrán 3 posibilidades. Camino del placer, camino del dolor y camino de la esperanza. En ese momento, solo la experiencia de vida, o tal vez con buena suerte, habrá óptimos resultados. Empecemos por el camino cuyo resultado es exitoso, el camino del placer. En primer lugar, noten que este camino es resultado directo de los caminos anteriores. Voluntad más libre albedrío. Y observen que la carta inicial, 7, Caro, contiene los mismos símbolos de poder personal del camino de la voluntad, cetro, corona y ropa suntuosa. Pero mientras los primeros arcanos están estáticos, ahora encontramos cierto movimiento, viga con la viga y los caballos. Eso indica que las decisiones y actitudes de los arcanos anteriores, del mago hasta el enamorado, fueron bien puestas y ahora son elaboradas perfectamente, con dirección y muchos triunfos. Los posibles cambios serán contornados por el poder contenido en la trayectoria del caro hasta fuerza, sea por el tiempo o sea por pequeños estorbos. Perciban que la última carta de ese camino simboliza el control y el poder absoluto, la fuerza. Mismo que estuviéramos considerando un tarot híbrido basado en los de Rider-Waite, con el cambio de la justicia en esa posición de la fuerza, insisto en considerar, ¿quién puede mantener o mangonear una circunstancia por toda la vida? ¿Qué ocurre cuando administramos siempre de la misma forma, de lo mismo modo, sin admitir cambios? Si impusiéramos únicamente nuestra voluntad, ¿cuál sería el resultado? La respuesta es sencilla. No se duerme en los laureles. Tenemos pérdida, inactividad, sufrimiento, disolución, ruptura, revelando el próximo paso, el camino del dolor que veremos ya. Por ejemplo, volvamos a aquele coqueteo, ¿eh? Aquela misma consultante que me dijo haberse encontrado con su alma gemela y que yo había dicho que su amor era perfecto y natural, pero no kármico. Todo bien. Después preguntó, ¿cómo será el futuro de aquel mariposeo? Las cartas revelaron el caro. Sí, respondí, por supuesto que dará cierto. Estarán juntos en un santiamén y en un pispás, ¿por qué no? Y de pronto se quedó muy feliz, claro, pero no era su alma gemela, ¿sí? Pero está bien, va a dar cierto, vámonos. Todavía le di muchos consejos basados en las próximas cartas para la responsabilidad de ellos, porque adelante del caro está la justicia. Cuando observamos el flujo de la predicción, debemos tener en cuenta que hay una información antecesora y una información sucesora. Así, fíjense que estamos en una vía de construcción del arcano 7 a 11 y que el pasado son el camino de la voluntad y del libre albedrío señalado por los arcanos de 1 a 6. Por lo tanto, ya sabía del compromiso y de los estorbos que podrían tener, pues es natural que la justicia, el ermitaño y la rueda estén acá, apuntando que a toda elaboración demanda mucho encargo, que a todo derecho le acompaña un deber. En una de mis conferencias, uno de los presentes no conseguía entender de qué forma el ermitaño o justicia serían observados como placer. Y creo que algunos de vosotros también ya pensaron eso, ¿eh? Realmente, si los destaco como algo aislado, por separado de las 78 cartas, podría tener algún sentido aquel cuestionamiento. Le respondí que uno de los grandes errores es ver algún arcano como algo autónomo e independiente. Hay que ser analizado como parte de un todo, una fracción, una hoja de un libro.
Justicia, ermitaño, rueda de la fortuna son arcanos que se reportan a los deberes y a las responsabilidades para alcanzar o mantener la felicidad. Estas cartas apuntan los contratiempos para lograr algo tan deseado. Por ejemplo, son los años estudiando en la universidad hasta obtener el diploma. Son las planificaciones entre la fiesta del compromiso y el matrimonio. Ya se me había olvidado. Terminando el ejemplo de la consultante, supe algunas semanas después que mis palabras en aquel día se cayó en saco roto, pues fatalmente vivió el camino que hablaremos enseguida, que es el camino del dolor. Esse camino puede ser oriundo de los dos anteriores, libre albedrío o placer, dependiendo de las decisiones del camino de la voluntad. Recuerden que puede dar certo o no, ganar o perder. Observen en el primer arcano colgado, no contiene el símbolo de poder personal visto en las cartas anteriores, así como también que el personaje que se encuentra sin acción, incapacitado. En el último arcano de ese camino, la torre, observamos nuevamente la inversión del cuerpo, ahora cayendo en medio a una tormenta. Reparen que los arcanos intermediarios, muerte, templanza y diablo, no guardan personas, sino imágenes arquetípicas. La fibra del destino es superior al del libre albedrío. Así, el dolor existe porque la voluntad no está siendo alimentada, igualmente el amor no es nutrido o el sueño no es realizado. En ese camino se vive la utopía, el orgullo, la ambición, la pérdida, la vanidad, todo eso. Nutrimos por el dolor de la quimera, del cambio, del tiempo, de la ambición o de la pérdida. Existe un velo que separa el contenido de un sueño del contexto de una fantasía, cuya cercanía confunde a veces nuestras más belas aspiraciones con los más profundos devaneos. Generalmente somos demandados por lo colectivo social a tener límites. ¿Quién los quiere en ese camino? Nuestro deseo es más importante. Lo que se oye es... Lo importante es ser feliz. Luchamos hasta el fin de nuestras fuerzas sin ganar absolutamente nada de lo que deseamos hasta que un día padecemos. Esas cartas, el camino del dolor, revelan la oposición al deseo, pudiendo ser pelo propio hado, el karma o voluntad de terceros. Nuestro libre albedrío termina cuando empieza lo de otras personas. Como nesse caso há caminho por duas vias, proporcionaré exemplos distintos. Por el camino del libre albedrío, al efectuar las elijas originales del camino de la voluntad, no se concretizaron. En ese caso, el resultado no llegaría al arcano 7, inicio del camino del placer. Iría directo al arcano 12, inicio del camino del dolor. Por ejemplo, tenía el deseo de comprar un coche, pero al verificar las condiciones de pago no fue posible adquirirlo de inmediato. Eso empezó lá en el camino de la voluntad. Aún así, intentó por muchos medios hasta lograr y tenerlo por algunos meses. No obstante, tuvo que venderlo, pues no tenía como garantizar las deudas. Si por medio del camino del placer, cuando intentamos mangonear, o mantener todo bajo la misma visión personal, es posible perder el control y el poder. Por ejemplo, volvamos a mi consultante que retornó algún tiempo después. Ella me contó que había mangoneado todos los pasos de su pareja, todavía creyendo ser su alma gemela. Dijo que pelearon mucho hasta su novio estuviera harto, terminando el enlace, por supuesto. Ahora ella lloraba mucho y aún ambicionaba retornar. Sacó una carta. Mira, salió él colgado. Estaba en el camino del dolor.
Agora, ela também queria que volviera al enlace, pero no es posible, pues colgado no hay ninguna felicidad con él, principalmente en el amor. Le di muchos consejos y solicité que buscara una terapia, porque yo estaba al corriente del flujo de la predicción en las cartas subsiguientes. Siempre tengan en cuenta, los arcanos o caminos sucesores están por manifestarse. No importa lo que hagas, no somos 100% dueños de nuestra vida. Cuando escuchamos una de estas frases, solo yo sé por qué estoy haciendo eso. Solo yo sé lo que siento. Solo yo sé lo que estoy sufriendo. Sepamos que la persona está viviendo el camino del dolor y que jamás conseguirá alcanzar la felicidad anhelada. Sabemos que quien mucho abarca, poco aprieta. Aquí no es una vía exitosa, sino de enseñanzas espirituales, humanas, personales, kármicas, evolutivas. El aprendizaje no es fácil en ese camino, pero seguramente será la más evolutiva rumbo al autoconocimiento. En un de mis simposios, un invitado no aceptó que la intemplanza fuera considerada dolor, ya que era un ángel tan bonitito, tan lindito, tan guapo. Ya que era un ángel dedicado, pero me dijo que era un ángel tan delicado representando la alquimia. Le respondí lo de siempre. Un arcano no debe ser estudiado aisladamente, pues hace parte de un todo, de una historia mayor. Sin embargo, me gustó cuando asoció la palabra alquimia, porque indica un trabajo que lleva mucho tiempo. El alquimista debería tener mucha paciencia para alcanzar la etapa final, y aún así no tendría la garantía del éxito. Se lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo, sin sobreponer el propio signo, templanza. Aquí tenemos el dolor del tiempo, pues nadie sale en el momento que deseamos, sino después o nunca. El destino dice, no, ahora no, estoy te protegiendo, ahora no, después, ahora no. Es muy importante entender ese arcano, es un arcano kármico y muy importante que él está nos ayudando para que no hicimos cosas muy peligrosas en nuestras vidas. Sin embargo, el camino de la esperanza. Por el ámbito estructural, disfrutamos de un paso significativo en la relación hombre-destino por medio de este camino. Repare que es la primera figura desnuda, solo en los tarot clásicos. Del mismo modo que notamos la naturaleza y el cielo totalmente retratados. Aunque sea noche, el sentido de libertad es amplio en ese simbolismo. Las aguas de los cántaros de la templanza son vertidas por la mujer arrodillada en la estrella. El hombre se liberta y se libera de la ilusión y de la agonía. Ya no hay sufrimiento del pasado, solo la alegría de un futuro nuevo. En esta etapa se tiene la aspiración más profunda a creer la vida en Dios. No importa en qué condición se esté, cuando empezamos a sentir esperanza, nos aproximamos inmediatamente del camino de la evolución, dejando para atrás todas las angustias de una vida funesta. De esta forma tendremos decisiones selectivas, correctas, aunque nuestras elecciones tomen vías equivocadas, sabremos volver, perdonar y seguir por la verdad, pues un error no disculpa otro. Por ejemplo, se aprende que después de transitar por el camino del dolor, por alguna deuda, pelea, obsesión, daño, separación, utopía, no se puede comprar o tener algo sin condiciones de honrar el compromiso. No se debe mantener una imagen social sin los recursos necesarios o una relación afectiva, sean novios o casados, debe ser estructurada en el respeto mutuo. Si tenemos derechos, también poseemos deberes.
Todo es transitorio en la vida, todo. Nada es para siempre, nada. Fíjense, cuando entendemos la interrelación de las cartas, extraemos mayor comprensión de una tirada, de una lectura. El libre albedrío es una tónica en nuestro mundo, pero ¿hasta qué punto prevalece sobre las acciones kármicas o de terceros? Creo que es inevitable que pasemos por el dolor en algún momento de nuestra vida. Si el destino o las ganas fueron los responsables por el placer o por el dolor, lo descubriremos cuando tengamos condiciones de observar la razón de los extremos de la vida, júbilos y abatimientos, amor y odio, éxitos y pierdas. Así, cuando llegue ese día, estaremos listos para dar un gran paso rumbo a los próximos arcanos en el camino de la evolución. Y la última carta de este aprendizaje y del flujo predictivo, descubrimos quién somos y aquello a lo que podemos aspirar. Observe el simbolismo clásico de las cartas. Personajes semidesnudos, naturaleza ampliamente retratada, plano celeste abierto. No hay accesorios denotando poder sobre terceros, cetro, corona y trono, como vimos en el primer camino de la voluntad. En el arcano Sol encontramos dos personas tocándose con afecto, contrastando con los personajes de las cartas delanteras, enamorado, diablo y torre, que no hay reciprocidad en los personajes. Aquí todo indica solución, claridad, armonía. En esa fase se tiene la seguridad de la vida y de la voluntad del alma y del espíritu. También el destino se asoma con promesas de éxito. Se descubren límites personales y sociales, pudiendo aplicarlos al camino de la voluntad para obtener felicidad siempre. Todas las adquisiciones son del pasado, el hombre desea un futuro próspero y glorioso, por eso avanza a lo desconocido por el loco, más fuerte y con más confianza, buscando la construcción de la vida en el mago de nuevo. Todo dolor ha sido transformado en conocimiento y toda sabiduría en trascendencia. Ese paso es fruto de la experiencia e, infelizmente, no nacimos con él. Tenemos que aprender eternamente a vivir los percances de la vida. Sin embargo, a cada nuevo trabajo, relación afectiva o amistad, somos más condescendientes, espiritualizados, adultos. Aprendemos a respetar al otro, a valorizar lo que poseemos, a entender los límites de todos, sin que haya lugar para la vanidad, el dolor o el sufrimiento. En caso que hubiera deudas, se aprende a permanecer dentro del presupuesto, a vivir libre de ansiedad, suposiciones y vanas promesas. Ese camino retorna al camino de la voluntad, pero con una visión madura. Después de todo, se ha aprendido a modificar paradigmas, a acompañar la evolución tecnológica, el avance social y principalmente a aceptar los límites personales. Esa relación cíclica, el eslabón entre lo que fue y lo que será, es efectuada a través de la última carta del camino de la evolución, arcano loco, al unirse a la primera carta del camino de la voluntad, el arcano mago, llevando toda la experiencia hacia adelante. Aquí el karma o el destino están ayudando y se agrupando con el libre albedrío, cartas que representan bendiciones. La vida es un eterno aprendizaje. En una de mis charlas, alguien cuestionó la carta luna como parte del camino de la evolución, por estigmatizá-las con escasos conceptos solo de confusión, embrollos, imaginación. Siempre digo la misma cosa. No debemos estudiar aisladamente el concepto de un arcano. Repitam comigo, por favor. No debemos estudiar aisladamente el concepto de un arcano. Muy bien. Pues eso
hace parte de um todo. Se observarmos carta por carta, não terá sentido. Que é mago, que é sacerdotisa, que é ermitaño, que é sol, que é luna. Não há sentido. É importante ver a estrutura total. Veamos um pouco o conteúdo da luna. É inquestionável que qualquer livro comum del tarot la explique sendo a psique, el alma, os valores do inconsciente. É normal. Notemos que é todo isso, sino um caminho para o autoconhecimento. É evidente que dolerá saber o que esconde as sombras del alma. No obstante, solamente enfrentando os próprios medos, será possível construir uma nova vida. Esse arcano, a luna, não é a luz, pero apunta o único portal para obtenerla en el arcano 19, el exitoso sol, donde la noche se convierte en día, o sea, la oscuridad del alma se cambia a la claridad de la vida. Por isso é importante entender a posição de cada arcano em la estrutura. Conceptos que devem ser observados com muita atenção e reflexão em suas tiradas, em las lecturas. En los primeros 11 arcanos, camino de la voluntad, libre albedrío y el placer, la vía solar, el destino o el karma no interfieren en las decisiones. Todo se encuentra en las manos del consultante. El éxito dependerá únicamente de nuestra responsabilidad, compreensão e reciprocidade. Essa via pode divertir por intermédio, por supuesto, de la carta 8 ou 10, pero en nada bloqueará el resultado final, bueno o malo. No estorbará, tampoco ayudará. Por eso, pero en los arcanos de 12 a 16, camino del dolor, el destino o el karma, sí, repitam, sí, mais alto, sí, bloqueará toda forma de vitória absoluta, não havendo resultado feliz. Por mais que intentemos administrar as dificuldades, jamás haverá uma realização agradável. Por isso, damos tantos conselhos nessas cartas. Agora, fíjense que há só cinco cartas apuntando os infortúnios. Assim, de las 22, só 5. Assim, quando sacarem uma das cartas do dolor, hagam uma profunda reflexão. 5 através de 22. Sin embargo, em los últimos arcanos, de 17 a 21, e el loco, camino de la esperanza, de la evolución, y todo eso en el camino de la vía lunar, el destino o el karma estarán abiertos para repitam, ayudar nosotros al progreso, a la conclusión exitosa de toda y cualquier situación. En esse momento ha llegado el desarrollo, pues el destino y nosotros andamos juntos hacia un mismo propósito, el triunfo. Mucha atención ahora. El camino de la esperanza es alcanzado solo por la experiencia de vida, sea por el dolor, placer o libre albedrío. No nacemos con él. Sin embargo, una vez que se llega a ese camino, por supuesto, con todos los aprendizajes de los anteriores, las vías del placer y del dolor serán eliminados. En el budismo se enseña la importancia de seguir siempre por el camino del medio. Así, a partir de entonces, en circunstancias similares a las rutinas vividas, al efectuarse las elecciones, voluntad y libre albedrío, todo se proyectará en el camino de la esperanza y al de la evolución. El equilibrio y la serenidad se desdoblan naturalmente en determinadas áreas, nunca en todas. Por eso somos tan complejos.
Podemos observar en la vida familiar, en nuestra vida, en lo social, igualmente de los consultantes, que algunos son buenos profesionales, están en el camino del placer, no obstante son desequilibrados en el camino, en el matrimonio, en el amor, que se quedan en el camino del dolor. Mientras otros tienen un casamiento maravilloso, están en los arcanos del camino de la evolución, pero no saben administrar las finanzas, están en el camino del dolor. Además, hay gente que vive a tontas y a locas o llena de patrañas, que por supuesto nunca tendrán nada. Viven solo en el camino del libre albedrío y del dolor siempre. Al mismo tiempo, uno consigue todas las cosas buenas, porque cumple las palabras y propósito de este camino, en el camino de la voluntad hasta el camino de la evolución. Entiendan que las cartas del tarot espejan los acontecimientos actuales, las acciones presentes y sus consecuencias. Por lo tanto, el simbolismo del arcano y su posición en la estructura nos revela su flujo, sea para la predicción o para la terapia. En una tirada es importante observar dos puntos. Primero, los arcanos del pasado y del presente están en cuál posición en la estructura. ¿Revelan progresos o obstáculos esta secuencia? Segundo, los arcanos del presente y del futuro están de acuerdo con las ideas del consultante o acciones apunta al revés. Todo eso, asimilar los 6 caminos del tarot, sirve como una pantalla de fondo para mejor describir la tirada y la lectura. Mi consultante volvió muchos meses después, ¿eh? Muy bien, déjame ver. Vamos ver o que temos acá. Sí, pero que estás acá. Muy bien. Ahora con una sonrisa muy grande, muy larga en su cara, preguntando sobre otro pretendiente, ¿sí? Por supuesto. Bueno, sacó una carta para la relación. Perfecto, salió el emperador. Ya me quedé preocupado. Me recordé de la primera consulta, y de pronto empecé a hablar, que no era una relación kármica, pero inmediatamente ella me interrumpiendo, diciendo, yo lo sé, ahora entiendo mis sentimientos. Hizo una gran terapia en mi vida, y estando al tanto de la diferencia entre los deseos de mi corpito y de mi corazón. Sí. No quiero un novio con ese flirteo, tengo ganas de unas travesuras, besitos, solo folhear con él, ¿sí? Entonces dijo, saca una carta, vamos ver qué se pasa. Entonces, sacó otra carta y salió el loco. ¡Oh, qué bueno! Perfecto, veo que aprendió la lección, que se encuentra de acuerdo con sus deseos y propósito. Eso es importante, el propósito y deseo estar de común acuerdo. Bueno, después de años de taromancia, llegué a la siguiente conclusión. La evolución nos llega por la madurez o por el dolor. Se aprende por una vía positiva o negativa. No se es posible ganar solamente, incluso sabiendo leer el tarot. Cuando asimilamos todos esos caminos en nuestro interior, corazón o alma, alcanzamos más un escalón espiritual, ya sea con nuevos valores que son descubiertos. El autoconocimiento es la única evolución, lo he dicho hace décadas. Esta ponencia es basada en mi libro Tarot, Simbología y Ocultismo, el primer libro de la trilogía de los estudios completos de Tarot. Gracias por su atención en mis palabras, que hay mucho amor y éxito en la vida de todos. Besitos. Muchísimas gracias, Ney. Muchísimas gracias. Y
Essa vía puede revertir por intermedio, por supuesto, de la carta 8 u 10, pero en nada bloqueará el resultado final, bueno o malo. No estorbará, tampoco ayudará. Por eso, pero en los arcanos de 12 a más alto, sí, bloqueará toda forma de victoria absoluta. No había un resultado feliz. Por más que intentemos administrar las dificultades, jamás habrá una realización agradable. Por eso,
¿Por qué no? No está escrito en las estrellas que debía quedarse para todo siempre con tal persona. No hay obstáculos para empezar esa relación. Todavía está en sus manos la dirección. Pero no le gustó lo que había dicho. Quería que fuera su alma gemela. Además, es cierto, es verdad. Siempre queremos la alma gemela, ¿sí? Además, aplicando el flujo de predicción que se apunta en los arcanos subsecuentes en las otras estructuras o en la secuencia de las cartas, llevé en cuenta que habría algún revés adelante. Al final, cuando aspiramos a algo, tenemos que desarrollar muchas etapas y acuerdos con otras personas o situaciones para que se llegue al éxito.